Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hebreos 6 del 1 al 20. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Esperanza de cosas mejores. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. La promesa de Dios es segura, pues cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudiendo, juró por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Meditemos. Abraham esperó con paciencia. Pasaron 25 años desde el momento en que Dios le prometió un hijo hasta el nacimiento de Isaac. Dado que a menudo nuestras pruebas y tentaciones son intensas, parecen durar una eternidad, tanto la Biblia como el testimonio de cristianos maduros nos alientan a esperar a que Dios actúe en su tiempo, aunque nuestras necesidades parezcan demasiado grandes como para seguir esperando. Las promesas de Dios no cambian y son confiables, porque Dios nunca cambia y es confiable. Cuando Él le prometió a Abraham un hijo, Dios hizo un juramento en su propio nombre.
El juramento era tan bueno como el nombre de Dios, y el nombre de Dios era tan bueno como su naturaleza divina. Dos cosas que no pueden cambiar son la promesa y el juramento de Dios. Dios encarna toda verdad, por lo tanto, no puede mentir, ya que Dios es verdad. Usted puede sentir seguridad en sus promesas. No necesita preguntarse si a lo mejor Él cambiará sus planes. Nuestra esperanza es segura e inmovible, anclada en Dios. De la misma manera que el ancla de un barco su clave firmemente en el fondo del mar. Al que busca de verdad a Dios con sinceridad y actúa con fe, Dios le da una promesa incondicional de aceptación. Cuando usted le pide a Dios con transparencia, honestidad y sinceridad que lo salve de sus pecados, Él lo hará. En verdad debe darle ánimo, seguridad y confianza. Una cortina colgada entre el lugar santo y el lugar santísimo, el santuario interior de Dios. Esta cortina evitaba que alguien entrara, contemplara o lograra ver por un instante el interior del lugar santísimo. El sumo sacerdote podía entrar ahí una sola vez al año para estar ante la presencia de Dios y expiar los pecados de toda nación. Al encontrarse, Cristo está en todo momento en la presencia de Dios, no solo una vez al año, y está ahí como sumo sacerdote que puede interceder continuamente por nosotros. Hebreos 7 del 1 al 28. El sacerdocio de Melquisedec. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham, cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Grandeza de Melquisedec. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Cristo sacerdote para siempre. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley.
Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Meditemos. El papel de Jesús como sumo sacerdote fue superior a de cualquier sacerdote de Leví, ya que el Mesías fue un sacerdote de un orden superior, como dice Salmo 110:4. Si los sacerdotes judíos y sus leyes hubieran sido capaces de salvar a la gente, ¿por qué necesitaría Dios mandar como sacerdote a Cristo, quien no provenía de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal, sino de la tribu de Judá? Los sacrificios de animales tenían que repetirse y solo ofrecían un perdón temporal, pero el sacerdocio de Cristo fue hecho una vez y ofrece perdón total y permanente bajo el nuevo pacto. El sacerdocio levítico fue terminado en favor a la función de Cristo como sumo sacerdote, ya que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Debemos prestarle atención. Ningún pastor, líder o amigo cristiano puede sustituir la obra de Cristo y su función en nuestra salvación. El propósito de la ley no era salvar a las personas ni hacerlas perfectas, sino señalar el pecado, como dice Romanos 3:20 y 5:20, y señalar hacia Cristo, como dice Gálatas 3 del 24 al 25. La salvación viene por medio de Cristo, cuyo sacrificio trae perdón para nuestros pecados, tener una conducta ética, trabajar con diligencia para ayudar a otros y dar donaciones a causa
caritativas son acciones dignas de elogio, pero todas nuestras buenas acciones no pueden salvarnos ni hacernos justos delante de Dios. Hebreos 8 del 1 al 13. Jesús, sumo sacerdote del santuario celestial. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Cristo, mediador de un mejor pacto. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Meditemos. Este pasaje fue tomado de Jeremías 31 del 31 al 34, que compara el nuevo pacto con el antiguo. El antiguo pacto de Dios con Israel fue el pacto de la ley. El nuevo y mejor camino es el pacto de la gracia, el que Cristo ofrece: perdonar nuestros pecados y acercarnos a Dios mediante su muerte sacrificial. Este pacto es nuevo en su alcance, ya que va más allá de Israel y de Judá, para incluir a todas las naciones gentiles. Es nuevo en su aplicación, ya que está escrito en nuestro corazón y en nuestra mente. Ofrece un nuevo camino hacia el perdón, no mediante el sacrificio de animales, sino por medio de la fe. ¿Ha entregado usted en este nuevo pacto? ¿Ha entrado usted en este nuevo pacto y ha comenzado a andar en el mejor camino? Hebreos 9 del 1 al 28. El santuario terrenal. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa
y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca de pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo, cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La sangre del nuevo pacto. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El sacrificio definitivo. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero,
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Meditemos. A pesar de que usted conoce a Cristo, tal vez crea que tiene que esforzarse para llegar a ser lo suficientemente bueno para Dios, pero las reglas y los ritos nunca han limpiado el corazón de nadie. Solo mediante la sangre de Jesús. 1. Se limpia nuestra conciencia. 2. Somos libres del aguijón de la muerte para poder vivir para servir a Dios. Y 3. Somos libres del poder del pecado. Si usted lleva sobre sí una carga de culpa porque no puede llegar a ser lo suficientemente bueno para Dios, piense otra vez en lo que la muerte de Jesús significa para usted. Cristo puede sanar su conciencia y librarlo de la frustración de tratar de ganarse el favor de Dios. Lleve su vida cargada de culpa a Cristo. Confiese su incapacidad de limpiar su propia conciencia y pídale perdón. Agradézcale por darle libertad. Dios puede perdonarlo y anular el registro que hay en su contra. Cuando la gente sacrificaba a los animales, Dios tomaba en cuenta la fe y la obediencia de ellos, los limpiaba de sus pecados y los hacía aceptables ceremonialmente según la ley antigua del Antiguo Testamento. Pero el sacrificio de Cristo transforma nuestra vida y nuestro corazón y nos hace limpios interiormente. Su sacrificio es infinitamente más eficaz que el sacrificio de los animales. Ninguna barrera de pecado ni debilidad de nuestra parte puede suprimir el perdón de Dios. Las acciones pecaminosas son más que acciones erróneas. Irónicamente, estas también incluyen nuestros intentos por llegar a Dios tratando de ser lo suficientemente buenos. Nuestra culpa exalta los esfuerzos propios y los logros personales y define a una persona como exitosa cuando ha alcanzado ciertas metas, tales como seguridad económica, salud y buena condición física y el respeto de los demás. En cambio, aquí la Biblia nos da una definición diferente de una vida exitosa. Es cuando usted acepta el sacrificio de Jesús por sus pecados, abandonando las vanas acciones pecaminosas y permite que la sangre de Cristo purifique su conciencia. Oremos. Señor Jesús, gracias, Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites el día de hoy escuchar tu palabra, entender el gran sacrificio, Señor, que has hecho por nosotros. La sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. No hay otro mediador más que Dios.
para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Tenemos que recordar todos que Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habíamos cometido bajo ese primer pacto. Gracias, Padre, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por purificarnos de la conciencia de acciones pecaminosas. Gracias, Padre. Ayúdanos a valorar todo esto, Señor. Ayúdanos a entender lo que has hecho en nuestras vidas y lo que vas a hacer, Padre. Quítanos la culpa y todo lo que está, Señor, en nuestra mente. Líbranos, Padre, y déjanos entender, aprender y poner a prueba todo lo que estamos, mi Señor, aprendiendo. Ponerlos por obra en nuestras vidas. Trabajar en esa fe, creerlo, Señor. Aumentanos esa fe, Padre, para ir creciendo en ese conocimiento, mi Señor Jesús. Gracias te damos, mi Dios Todopoderoso. Te pido bendiciones para todos los que están escuchando el audio, Señor. Multiplícales, mi Señor, conforme a sus necesidades. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete y me encontrarás como Susana.Morales. Recuerda, comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios, ven a nuestra iglesia que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco 5194, al surponiente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido, Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.